En la primera mitad del siglo XX, el mundo conocería el cubismo y el surrealismo. Las obras de artistas como Pablo Picasso, André Breton, Salvador Dalí, Joan Miró, Man Ray, Diego Rivera, Antonio Gaudí han quedado en la eternidad. La literatura de Julio Verne, H.P. Lovecraft, Franz Kafka y Scott Fitzgerald influenciaron generaciones. La Argentina daba al mundo artistas como Sul Solar, Antonio Berni y dos de los más grandes escritores de todos los tiempos, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. ¿Cómo comienza a desarrollarse la cuestión cultural? Si tenemos que relacionar lo cultural con la visión antropológica, esta región no arranca en 1913 con la fundación, el desarrollo de una cultura artística, o como quieras llamarle. Ya los primeros pobladores desde hace miles de años ya habían desarrollado un tipo de cultura desde lo rupestre, lo cerámico, etc. Pero en un sentido más estricto de la cultura como algo relacionado a las artes plásticas, al teatro, a la literatura, bueno, es algo que tempranamente también se desarrolla en Río Tercero. Yo digo que Río Tercero es una ciudad aluvional. Siempre insisto en esto, de que Río Tercero se ha hecho de los que vinieron, porque yo creo que nos hicimos con los quereres de los que vinieron, con los saberes de los que vinieron y los quereres de los que estábamos. Pasó siempre en la historia de Río Tercero, me imagino que esto, hasta cuando yo no estaba, no existía, pero me doy cuenta como, por ejemplo, en las últimas andanadas de migrantes que llegaron de Rosario, de Santa Fe, con esas familias vinieron pintoras, pintores, titiriteros, porque eran familias de centros urbanos donde el hecho cultural ya era un hecho existente. Por ejemplo, don Roberto Britos me contaba una anécdota de que cuando él era niño o adolescente ya andaba papel y lápiz en la mano, anotando cosas que le contaban que habían ocurrido en el pequeño pueblo o cosas que iban aconteciendo, y esa es una forma de autodidacta ya de acercarse a la investigación histórica. Los riotercerenses, como el gran privilegio de que la hija de los fundadores fue la primera artista en Río Tercero, ¿no? Pero de una característica muy especial, no en el sentido actual de ser artista, sino en el sentido más profundo, porque era casi mística, poeta y pintora, ¿no? En su poesía y en sus cuadros se observa esa religazón, esa religión, ese vínculo con la religión tan profundo que tenía Zoila Acuña. Berta Bidondo de Cerega es otra de las grandes pintoras de Río Tercero. Al igual que el maestro Gandolfo, ella también es hija adoptiva de Río Tercero, porque ella nace en la provincia de Buenos Aires el 27 de septiembre de 1915 y muere en Capital Federal el 7 de julio de 1997, a la prematura edad de 63 años. Como persona, era una persona callada, muy culta, siempre amable, una sonrisa en los labios, y tenía la gran pasión de la soledad de vivir en el campo. Le encantaba esa soledad, porque esa soledad la inspiraba. Otra gran pasión, sus plantas, y por supuesto su arte. Ella llega a Río Tercero en 1954 con su marido y sus hijos. El marido, el ingeniero Miguel Felipe Cerega, que venía a trabajar a la fábrica militar y que fue uno de los directores de la llamada Escuela Industrial en aquella época. Podemos decir que la llegada de Berta a Río Tercero, con ella llega la docencia del arte, porque Berta desde los comienzos inaugura o realiza talleres de arte donde concurre la gente a aprender a dibujar.
y fue docente por excelencia. Tanto es así que sus alumnas la recuerdan con mucha ternura y con mucho cariño. Y el ejemplo de esto es que alumnas suyas, que maestras de la escuela de Monte Grande, cuando hubo que colocar el nombre a la escuela, ellas propusieron el nombre de Berta. Entonces la escuela de Monte Grande se llama Berta Vidondo de Cérega. Dio clases en la Escuela Superior de Comercio, en la Escuela Jesús María y José, que daban dibujo y francés, porque ella se había preparado también en francés. Y también es una de las fundadoras de la Escuela de Bellas Artes Lino Spilimbergo, que actualmente funciona en el subsuelo de la Casa de la Cultura, y fue su primera directora. Ella realiza sus estudios en Buenos Aires, en la Escuela Preliano Pueyrredón, pero paralelo a eso, ella va haciendo talleres con los grandes maestros, como Spilimbergo, como Victorica, como Pagano, que era tanta la admiración que sentía ella por Spilimbergo, que por eso propuso ese nombre para la escuela de nuestra ciudad. E inclusive quedó marcado en ella la huella del maestro Spilimbergo, porque en los dibujos hay un dejo geométrico que evoca las geometrizaciones de Spilimbergo. Enrique Gandolfo es considerado uno de los grandes pintores de Río Tercero, pero es un hijo adoptivo de Río Tercero, porque él nació en Hernando el 19 de mayo de 1924 y muere, sí, aquí en Río Tercero, el 26 de junio del 2013. Él llega a Río Tercero con la familia de su hermana, María Gandolfo, que también era pintora, cuando tenía 15 años. Y él se inscribe en la Escuela de Aprendices de la Fábrica Militar de Río Tercero. Su trayectoria artística es muy frondosa. Él realizó innumerables exposiciones, tanto individuales como colectivas, en el país y en el exterior, a través de la galería que los representaba. Sus obras también las poseen grandes museos, inclusive de Córdoba, el Genaro Pérez y el Emilio Carafa tienen obras de Gandolfo. Y entre las premiaciones que tuvo, él se sentía muy orgulloso de una que se presentó en un concurso de la UNICEF, donde se presentaron 1000 artistas, y él gana esa edición. Entonces una estampilla de él y las agendas que también las ilustraba de la UNICEF de esa edición le fueron premiados Gandolfo. Entonces él se enorgullecía de ese premio, como así también que varias campañas del ALSEC, de la lucha contra el cáncer, en los afiches de promoción venían obras de él. La importancia de Gandolfo para Río Tercero, si bien él muchas exposiciones en Río Tercero no hizo, pero sí lo que tiene que agradecerle Río Tercero es que unos años antes de su muerte, él donó todo su patrimonio artístico para que le quedara Río Tercero, consistente en sus obras, en obras de otros artistas que intercambiaron con él, sus libros, sus pertenencias, y todo eso para que se creara un museo de bellas artes aquí en la ciudad. ¿Y el teatro cómo empieza a nutrirse? Bueno, es imposible evadirse de la gran influencia que ya en las primeras décadas del siglo XX va a dar Buenos Aires a la región. Imagina que ya había obras de Roberto Art, de Pairó, de La Ferrere, de Florencio Sánchez, y todo eso va a ir influenciando el teatro hacia el interior. Y aquí en Río Tercero específicamente, uno de los grandes antecedentes que hay es en 1945 la conformación del teatro vocacional en el Casino. Sé que existió un grupo que era el Teatro Casino, que fue, digamos, muy productivo, que la gente, cosa que yo nunca tuve la oportunidad de presenciar o de vivir acá en Río Tercero, porque tengo entendido que la gente, en ese momento la actividad logró ser como masiva, la gente iba muchísimo al teatro y la gente se interesaba por las producciones locales.
Y en el conjunto vocacional Casino, ahí van a surgir poetas, artistas plásticos, pero nucleado en el teatro principalmente, donde va a ser dirigido por Roberto Muetzel en los primeros años, y ya en la década del 60 va a tomar de alguna forma la dirección de este grupo Juan de Dios Caballero. Juan de Dios Caballero fue un gran director de teatro. Fue presidente de la biblioteca mucho tiempo, muchos años. Y de allí van a surgir actores que luego van a continuar con la cuestión teatral en la ciudad, como Hugo Rodríguez, Elber Reza y otros. Con el Teatro Vocacional Casino, en aquel entonces, ya dirigía al Teatro Vocacional Casino, lo dirigió, ya te digo, a ver, Cejas, Raúl Cejas. En el casino habré comenzado en el año 58 más o menos, 57 comencé a hacer yo las primeras obras. Y bueno, ya te digo, después fui director yo del Teatro Casino. Varios años también fui director del Teatro Casino. Ya después, ¿no? ¿Qué auge cultural se desata en este periodo? Bueno, el periodo de mayor auge cultural en estos primeros 50, 60 años va a ser justamente en la década del 60 y está ampliamente relacionado también al desarrollo fabril y al crecimiento de la ciudad, pero va a ser en esos años donde, por ejemplo, se va a fundar el Conservatorio de Música, la Escuela de Bellas Artes Lino de Spilimbergo. En cuanto a la música, los ritmos como la ranchera, la milonga, el vals, la polca, la murga, el gato, el pericón y la chacarera, la poesía gauchesca y el estilo payadoresco serán predominantes, aunque el tango será el ritmo más representativo de la Argentina, con figuras como Carlos Gardel. En los Estados Unidos y bajo la influencia de ritmos africanos nace el jazz, el blues, el gospel y de ellos el rock and roll. Y va a surgir un gran artista local con trascendencia internacional, que fue el guitarrista Luis Amaya. Él se ve que de niño lo intuyó a su don, artístico, porque me acuerdo que ya era jovencito y le decía a mi mamá: yo no sé si voy a trabajar, mamá. ¿Por qué, hijo? Porque a mí me gusta mucho la guitarra. Estaba dispuesto a todo eso, de jovencito. Donde había música, él iba. Se dedicaba a eso y quería que todo fuera, bien, por lo que él sentía, sobre todo. Para mí era un elegido para expresar todo lo que él sentía. Él, por ejemplo, cuando él volvía de una gira, que iba a visitar a alguna gente amiga o vecina, le decía a una señora Oliver: ¿por qué venís, Luis? Vos ya sos artista, bueno, venía a visitar a tomar mate. Doña Dina, yo no dejo de ser Luis Amaya, yo soy el artista en otro lado, yo soy yo, le decía. Se sentaba a jugar con los chicos, los amigos, y se ponía a tomar mate con la familia. Es como que él no cambiaba su esencia. El don de él era ser artista, pero su humildad la tenía en todos lados.
Aparte se nos fue muy joven Luis a nosotros, vivió muy poco esta vida. Pero un día escuché que mi padre le dijo, usted, mi hijo, con la edad que tiene, está en esta vida y tiene más experiencia que yo de un montón de cosas. Sí, no sé si estaría bien el final de él por una enfermedad, pero si no, hoy hubiera sido, no sé, lo más grande que nosotros teníamos, primero como hermano, después como músico. Hubiera llegado muy lejos. La canción se llama Tristeza. En la guitarra, como siempre, Luis Amaya. No me llore, niño, si lo abandono, le peleo a la vida por usted, tesoro. No me reclame, niño, si me demoro. Ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño lejos. Ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño lejos. Solcito del domingo, pégale fuerte, que saldré con mi niño a juntar caricias. Me vestiré de madre con sus sonrisas. Ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño lejos. Ay, qué camino tan desparejo, mi piel obrera y mi niño lejos.